La Voz de Mamá es un espacio donde vamos más allá de los clichés y exploramos la realidad de la maternidad. Nos acompañan profesionales y personas especiales para sacar a la luz temas difíciles, pero siempre desde un lugar de apoyo y comprensión. Porque al final, todas las maternidades compartimos similitudes que merecen ser contadas. Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de La Voz de Mamá. El día de hoy tenemos a una invitada especial que es Analu, ya la van a conocer en un ratito. El tema que vamos a tratar es cómo acompañar los desbordes emocionales de nuestros hijos. Creo que es algo súper importante que todas necesitamos platicar en algún momento porque todos los niños van a tener un berrinche o van a tener una pataleta o como le quieran llamar en algún momento. Entonces, pues es importante acompañarlos y tener las herramientas necesarias para darles a ellos lo que necesitan en cada momento. Entonces, Analu, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y si nos puedes ayudar presentándote a nuestra audiencia. Gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que desde hace varios años hemos colaborado, entonces cuando me llamaste por segunda vez, la verdad es que me sentí muy honrada de poder estar colaborando de nuevo. Creo que has construido una audiencia de mamás que realmente quieren aprender, que se caracterizan porque realmente quieren aprender, se esfuerzan por darle lo mejor a sus hijos, que mamá no lo hace, ¿verdad? Entonces, gracias por esta invitación. Y para contarles un poquito acerca de mí, mi nombre es Ana Lucía Arce, soy psicóloga clínica y maestra también. Tengo una maestría también en asesoramiento familiar y a pesar de que estos son mis títulos, mi carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito educativo. Y creo que más importante que nada, mi mejor escuela han sido mis hijas. Soy mamá de 2 niñas, una que tiene 7 años y otra que tiene 4 y realmente ha sido interesante, retador y maravilloso ir aprendiendo cómo la teoría se transforma en la práctica, en el día a día, cuando tenemos a esos chiquitos en casa que nos están observando todo el día, todos los días. Así que desde que mis hijas empezaron mi hija grande particularmente, ¿verdad? Empezó a entrar a estas etapas que fueron presentando cierto reto. Mi esposo y yo nos hemos caracterizado mucho por siempre querer aprender, entonces nos hemos informado mucho, hemos leído muchísimo, hemos hecho algunos cursos y eso ha ido uniéndose a esa experiencia vivencial y ha ido haciendo que crezca un poquito mi experiencia, ¿verdad? Y eso es parte de lo que comparto en mis redes sociales, por si quisieran seguirme, The Parenting Journey. Y es algo que para mí es apasionante realmente, porque no se trata solo de compartir contenido teórico, sino que cómo realmente lo he ido viviendo yo en el día a día desde que soy mamá. Gracias. Bueno, entonces, como te estaba platicando, para mí este tema pues se me vino a la cabeza porque creo que así como yo, todas hemos estado en alguna situación donde, bueno, por ejemplo, estamos en un lugar público y nuestro niño empieza a hacer un berrinche. Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Yo estoy segura que todas tratamos de hacerlo lo mejor posible, de manejar la situación lo más rápido, porque sí, o sea, de por sí ya tenemos que atender al niño que está desbordado y todavía los ojos de la gente que nunca faltan de estar viendo qué está pasando o que empiezan a decir, bueno, es que ese niño que es mal criado, que no sé qué, cuando ni siquiera saben el contexto que puede ser de minutos, segundos que detonan esta situación, ¿verdad? Entonces, con eso, por ejemplo, yo estaba una vez en un centro comercial con Valentina, estaba chiquita y yo sí o sí tenía que ir a hacer ese mandado. Llegué a la caja, yo sabía que Valentina ya casi no iba a aguantar, ya estaba cansada y cabal empezó, creo que me quería pedir unos dulces, le dije que no y empieza el llanto. Una señora estaba haciendo cola, de una vez me volteé a ver, empezó a hablar con el esposo, a decir como que qué mal le quería a esa niña, que está gritando, que no la callan, cuando uno ni siquiera sabe muchas veces qué hacer. O como te decía, ¿verdad? Uno trata inmediatamente de, bueno, no calmarla, pero tampoco calmarlos es de, bueno, mejor le doy lo que quiere para que la gente me deje ver o para que la gente deje hablar. Porque tampoco creo que sea lo más conveniente enseñarles a ellos de, bueno, si lloras o si hay gente, que tú aprendas si empiezas a llorar, te voy a dar lo que querés. Porque creo que es un efecto completamente negativo y van a ser más grandes las consecuencias después. Entonces, la idea es que tú nos contés, bueno, qué es lo ideal o lo esperado o lo recomendado hacer cuando no solo en público, sino en cualquier situación nuestros hijos se desbordan
para poder atenderlos. Sí, es que ahorita escuchándote vienen un montón de cosas a mi mente y creo que realmente algunos elementos que me gustaría rescatar es que en episodios o en escenas, digamos, o en momentos así, hay diferentes elementos que todos se juntan, ¿verdad? O sea, de lo que tú me contabas, creo que es importante rescatar que estaba la necesidad de tu hija, tu necesidad y la información que te estaba mandando el ambiente, ¿verdad? En esa escena, en el supermercado, en el centro comercial, es importante que logremos entender que hay diferentes elementos que todos están viniendo a interactuar juntos, ¿verdad? En un momento corto. Y la realidad es que ese es nuestro día a día, ¿verdad? Vivimos en momentos así y lo que corresponde es ir identificando, ¿verdad? O sea, en este momento, ¿qué es la necesidad que puedo identificar? ¿Qué es lo que necesito atender, ¿verdad? Porque si no hay una necesidad identificada, no sé qué atender. Entonces, me aturdo con lo que está pasando, escucho la opinión externa y no me voy a meter al tema sensorial, pero las personas que fácilmente nos sentimos abrumados con estímulos sensoriales, ese es otro rollo completamente, ¿verdad? Entonces, creo que es importante primero que nada identificar que estos berrinches, pataletas, son un comportamiento y a mí me gusta mucho decir que todo comportamiento comunica, ¿verdad? Entonces es importante entender qué nos está comunicando ese comportamiento, qué nos está diciendo este chiquito que todavía no tiene los recursos para comunicar y verbalizar cuál es su necesidad que está detrás de ese comportamiento, ¿verdad? Entonces creo que eso me lleva a definir un poquito, creo que lo más importante es definir qué es un desborde emocional, ¿verdad? Y cuando suceden estos desbordes, lo que estamos hablando es de que hay un momento de desregulación y la desregulación no es más que es un momento en el que el niño está experimentando algo que sobrepasa sus recursos internos en ese momento. No quiere decir que siempre vaya a ser así, ¿verdad? Mientras más recursos internos logre generar un chiquito, más resiliente va a empezar a ser, que realmente eso es lo que queremos lograr en nuestros hijos, ¿verdad? Que sean personitas que logren hacerle frente al montón de cosas que se vienen en la vida, en el día a día, sin necesidad de que todo sea negativo, ¿verdad? Pero todo el día nos vemos en la necesidad de estar como resolviendo las diferentes situaciones que pueden suceder en un día normal, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es que tenga los recursos para que logre esa resiliencia y esa capacidad de poder hacerle frente a lo que le pasa en su vida. Pero sí, creo que hablando de un niño, de un chiquito, sí, eso es lo que va a necesitar. Pero si nos damos un minutito para atender otro de los elementos, es la necesidad de nosotros como adultos, ¿verdad? Que creo que es una gran responsabilidad la que tenemos de poder acompañar esos momentos de desborde, pero es algo que no vamos a lograr si no nos atendemos primero, ¿verdad? Me encantó que tú mencionas el yo sabía que, ¿verdad? Como que había un antecedente, tú sabías que tu hija estaba cansada, ¿verdad? Entonces, creo que como mamás nos pasa mucho y no quiero generalizar, tal vez voy a hablar un poquito de mi experiencia personal, ¿verdad? A mí me pasa muchísimo que la culpa es así una de las emociones más fuertes que me ataca en esos momentos, porque es así como, yo sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Es así como que lo vemos venir y cuando está, ¡boom!, todo estalla, ¿verdad? Entonces, creo que algo clave para poder acompañar estos momentos de desborde emocional es atendernos a nosotros como adultos. No sé si estás de acuerdo o si has logrado identificar eso. Yo creo que con lo que estabas diciendo, que muchas veces la gente se va a lo puntual. Por ejemplo, yo dije, Valentina quería unos dulces y por eso empezó a llorar. O sea, Valentina no empezó a llorar porque, o sea, sí, en parte por los dulces, pero era más porque ya estaba cansada. O sea, creo que la gota que derramó el vaso, dirían, es los dulces, pero también hay que ver el trasfondo y lo que ella viene pasando para responder a todo, no solo bueno, los dulces y te regaño o hago tal cosa con esto, cuando sé, o sea, muchas veces sabemos, pero hay mucha gente que no sabe lo que hay atrás de la reacción. Entonces, como tú decís, tenemos que saber también de nosotros, pero entonces, para ti, ¿cuáles serían como que los pasos? Yo creo que, o sea, estoy casi segura que es decir que no es esperar hasta que pase, pero ¿qué hacer entonces? Uno, para evitar que pase, o ya si está pasando, ¿qué hacemos? Definitivamente, o sea, hay una forma de
de ser preventivos en lugar de reactivos, ¿verdad? O sea, y en la prevención está, pues, sin duda el atendernos, el atender nuestras necesidades como adultos, ¿verdad? Todo el tema de salud mental, bienestar, y sin necesidad de irnos a algo muy elevado, pero solo asegurarnos de que nuestras necesidades básicas están solventadas, ¿verdad? El haber dormido bien la noche anterior, el haber desayunado, ¿verdad? El como adultos sentirnos seguros que estamos atendidos, ¿verdad? Para que cuando en esos momentos se dé el desborde, podamos realmente enfocar nuestra atención en las necesidades de nuestros chiquitos, ¿verdad? Entonces, pero respondiendo a tu pregunta puntual, creo que el paso número 1 es validar la experiencia de nuestros hijos, ¿verdad? Es importante que entendamos que cuando nuestros hijos están en un desborde emocional, no lo hacen por mala onda, o sea, no lo hacen porque quiero hacerle a mi mami el día, o sea, quiero hacer que el día de mi mami sea más complicado. No, realmente es porque hay un caos interno que están experimentando que solo sobrepasa sus recursos en ese momento. Entonces, es importante que ayudemos a organizar ese caos interno. Entonces, empezamos organizando por la validación emocional, ¿verdad? Entonces, reconocer, ¿verdad? Por ejemplo, si el caso es del dulce, tú querías el dulce, ¿verdad? Está bien que querías el dulce. Tú sabes, ¿verdad? Por cómo iba la rutina del día, que lo que está pasando es que está cansada. Entonces, nombrarle eso, estabas cansada, tu siesta se acortó. O, por ejemplo, hoy no pudiste hacer siesta porque venimos al centro comercial, estás cansada. Entonces, ayudarle a encontrar, a identificar qué es lo que realmente, cuál es la emoción que está realmente detrás de ese comportamiento, ¿verdad? A veces es frustración y entonces creo que aquí a mí personalmente me encanta empezar este trabajo tan temprano como sea posible, ¿verdad? Yo sé que hay muchas mamás que es así como, ¿cuándo les empezamos a hablar de emociones? Y realmente no es que haya un momento en el que yo te diga, ok, a partir de los 2 años, un mes, ¿verdad? O sea, tan temprano como podamos empezar, esto les va a ayudar a ir generando esos conocimientos y ese lenguaje que les va a ayudar a organizar ese caos cuando pasen estos momentos, ¿verdad? Entonces, ayudarles a identificar, es diferente sentirte cansado a enojado, es diferente sentirte frustrado a asustado, ¿verdad? Ayudarles a identificar esa emoción y cuando la identifiquemos, validarla, decirle, está bien que te sientas así. Eso no quiere decir que estamos validando el comportamiento, ¿verdad? Luego viene el siguiente paso, que es enseñarles a regular esa emoción tan fuerte que están sintiendo, ¿verdad? Y creo que algo muy importante es que más que resolver, porque esto es algo súper interesante, que como adultos tenemos una necesidad de arreglarlo, así como we need to fix it, ¿verdad? Así como que se calle, así como que, o sea, no puede ser que la señora que está a la par pobre sus oídos, ¿verdad? O sea, como que tenemos una necesidad de que lo tenemos que callar, ¿verdad? En un avión. Exacto, entonces los aviones. Eso me acaba de pasar con Tiago. A la madre, es que la gente ni siquiera te ha subido al avión y ya te están viendo como de que piensan que todo el vuelo el niño va a gritar, a llorar, no a saber ni qué. Solo te estás sentando, subiendo la maleta y te ven con el bebé y es así como, oh my God. Sí. Tenemos como que esa necesidad de fix it, de arreglar lo que está pasando. Pero antes de poder arreglarlo necesitamos acompañar. Entonces, primero validamos, luego acompañamos. ¿Por qué acompañar? Porque lo peor que le puede pasar a un niño es que experimentando esa emoción, la experimente sola. O sea, ¿por qué? Porque entonces eso genera en el niño una asociación y una identificación interna de le doy vergüenza y esto es demasiado que nadie me puede acompañar. Como que I'm too much, ¿verdad? Pero porque yo siento, perdón, que hay mucha gente que piensa que un niño, o sea, media vez ya no sea el bebé que tenés que cargar, que no puede hablar, que no sé qué. Yo creo que asumen que ya un niño sabe qué es lo que está sintiendo. Así como uno, yo sé que estoy enojada porque, no sé, mi mamá me dijo tal cosa. Cosa que un niño no sabe hacer porque su cerebro ni siquiera ha terminado de madurar. Y ni siquiera es que a los 4 años cumplidos ya, sí, el cerebro ya maduró completamente y entonces el niño va a estar igual en las mismas condiciones que nosotros. Correcto. Y ahorita que mencionaste el cerebro, nos vamos a ir por el lado nerdy porque a mí me encanta. Y cuando entendí realmente que el comportamiento de los niños en la infancia temprana se debe y es muy natural por su etapa de desarrollo, me hizo clic todo, ¿verdad? Entonces nos vamos a meter un poquito al lado nerdy porque creo que es importante que entendamos, ¿verdad? Esa capacidad de decir,
me comporto de forma apropiada en este contexto, o este comportamiento es apropiado aquí y aquí no. ¿Verdad? Todas esas funciones pertenecen en nuestro cerebro, a la corteza prefrontal. Y esa es un área del cerebro que no se termina de desarrollar hasta los 24 años. Entonces, cuando entendemos eso, es así como, o sea, Dios mío, no podemos esperar que un niño de 3, 4, 5 años, incluso 7, ¿verdad? Tenga la capacidad de autorregularse porque realmente su cerebro no está preparado para hacerlo. Sí, es cierto, desarrolló su lenguaje, está empezando a desarrollar la capacidad de responder de cierta forma a ciertos estímulos, pero esa capacidad de razonamiento y de entender todo en contexto no lo va a lograr hasta mucho más adelante en su vida, ¿verdad? Entonces sí, el lenguaje nos ayuda a estructurar un montón, por eso queremos seguir dándole lo necesario a esas estructuras del cerebro que ya están funcionando como a un nivel más óptimo para que cuando llegue, para que pueda continuar, ¿verdad? El desarrollo de su corteza prefrontal. Pero para mí fue impresionante aprender esto, ¿verdad? O sea, yo trabajo en mi día a día con adolescentes y sé que la adolescencia suele ser otra etapa del desarrollo a la que todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Pero realmente cuando entendemos es que su cerebro no está listo te cambia la perspectiva. Te cambia la perspectiva, entonces logras acompañar desde un punto de vista como desde la caridad, ¿verdad? Desde el amor, pero un amor no que consciente, sino Eso te va a decir, no caer en no has madurado lo que se necesita o lo que se espera o X cosa, entonces te voy a caer en la permisividad de entonces hacer lo que querrás. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que, o sea, como que entender que estás todavía en el proceso de conocer, de aprender. No, o sea, tampoco llegar a ese extremo. No, o sea, lo hacemos desde un punto de vista informado, ¿verdad? Entendemos que no lo hace porque no está listo para. Entonces le acompañamos para mientras, ¿verdad? Que desarrolla esa habilidad de estar listo para atender esas emociones. Entonces, para mí es fascinante realmente cómo entender cómo funciona nuestro cerebro y qué es lo que nos lleva a esa capacidad de activar las funciones de nuestra corteza prefrontal, porque cuando llegamos a ese punto es cuando realmente logramos hacerlo de una forma autónoma. Pero para mientras, todo lo que pasa antes es una etapa de preparación para poder alcanzar eso. Y es interesante cuando lo entendemos a mí me encantó una anécdota que escuché en uno de las muchas clases y cursos que he tomado, que nos explicaban, ¿verdad? Uno como adulto, o sea, si te imaginas que tuviste un mal día, empezaste en la mañana y yo no sé, no aparecían las llaves del carro, llegaste tarde al trabajo, tuviste una emergencia que atender en el camino y de repente algo pasó con tus hijos en casa, entonces estás tratando de solventarlo todo y de repente al final del día paras muerto del cansancio. No vas a llegar a por ejemplo, tu edificio de apartamento y contarle toda tu experiencia emocional al portero. Por ejemplo, en mi caso, yo subiría a mi apartamento y me siento y le cuento a mi esposo, que es alguien de confianza, alguien con quien yo siento la comodidad y la confianza de mostrar mi vulnerabilidad emocional, ¿verdad? Entonces, me pareció súper interesante ese ejemplo, porque realmente eso es lo que hacen nuestros hijos, ¿verdad? Van a ir desarrollando sus habilidades para atender sus emociones con una persona de confianza, ¿verdad? Con una persona con quien tienen un vínculo que les permita esa vulnerabilidad y que les acompañe a entender y a desarrollar las estrategias para hacerle frente, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante que como papás podamos ir dando ese acompañamiento. Y si bien es cierto que contamos con recursos como instituciones educativas o incluso, honestamente, las clases extracurriculares. Nosotros este año es el primer año que mi hija grande hizo ballet durante todo el año y para nosotros fue retador encontrar una academia que fuera alineada con nuestros principios, con nuestros valores, con lo que hemos querido ir enseñando, ¿verdad? Porque no es solo casa-colegio o incluso cuando hablamos de casa, de nuestro núcleo y luego la familia extendida, ¿verdad? O sea, realmente nuestros hijos viven en el mundo, ¿verdad? Y en donde estén interactuando es importante que ellos logren detectar, bueno, esto es un espacio seguro o aquí puedo ir aprendiendo estas destrezas o quizá aquí me sirve para practicar tales otras, ¿verdad? Pero creo que habíamos empezado a hablar así como que de ciertos pasos, ¿verdad? Y creo que ahorita lo que estoy hablando me sirve como para regresar un poco a eso, porque habíamos hablado de empezar por una validación y luego ir acompañando para evitar
que nuestros hijos desarrollen emociones como la culpa o el autojuicio, ¿verdad? Y realmente eso lo logramos cuando vamos entendiendo desde dónde viene ese comportamiento y ese desborde y cómo nosotros como adultos lo podemos ir acompañando, ¿verdad? Porque nos va a interesar ir dándoles las destrezas, pero realmente los niños chiquitos en la infancia temprana aprenden a través de la corregulación. Ellos todavía no tienen la capacidad de autorregularse. El adulto sí. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Como adulto, me autorregulo para poder corregular ese desborde emocional. Y realmente, pues, este es el ciclo que luego se va repitiendo, porque a través de este proceso nuestros chiquitos internalizan. Bueno, en este momento de desborde emocional, yo me desbordo, pero tengo un adulto que me acompaña, que me contiene y del que puedo aprender para que la próxima vez que me pase, ya tengo recursos internos. Y con eso que decís, que yo les había preguntado en Mom Light que qué es lo que las cabal, como que lo que les cuesta más con sus hijos. Y varias me ponían el hecho de no perder la paciencia, o sea, cómo no llegar a perder la paciencia, que para todas es bastante difícil. Si nosotros nos tenemos que autorregular, pero si tal vez estamos conscientes que hay situaciones donde realmente no lo logramos, ¿qué tenemos que hacer para seguir reforzando esa parte y conseguirlo? O sea, no estoy diciendo que el 100% de las veces lo vamos a lograr, porque sería imposible, pero creo que sí podemos aumentar por lo menos las veces que no lo hemos logrado. Creo que hay mucho que entra en juego en una situación así, pero me gustaría hablar un poquito de la oportunidad que tenemos de reparar. En un libro que estaba leyendo recientemente, de la doctora Becky Kennedy, ella habla mucho de cómo cada momento de desborde emocional es como un capítulo del libro de nuestros hijos. Y como papás tenemos la oportunidad de decidir cómo cierra ese capítulo, ¿verdad? Cómo cierra ese desborde. Está bien si perdimos la paciencia, ¿verdad? Hoy en la mañana, en lo personal, y lo peor es que lo pensaba porque decía yo, hoy tenemos el podcast, y yo sí, voy a tener el ejemplo perfecto. Hoy en la mañana nos atrasamos en la rutina para salir de casa a tiempo, y entonces en un momento mi hija grande pega el grito, y entonces entre el estrés del momento le grité de regreso, ¿verdad? Nos subimos al carro enojadas porque salimos juntas de la casa en la mañana, ¿verdad? Y entonces nos vamos juntas en el carro de la casa al colegio. Y entonces salimos, ¿verdad? Nos subimos al carro enojadas las dos. Ninguna dijo nada en el camino, ¿verdad? Y el capítulo pudo haber cerrado ahí. Que ya se bajaron. Entonces te bajas del carro, adiós, nos vemos en la tarde, con suerte, o en la noche, ¿verdad? Pero hice una pausa y antes de que nos bajáramos las dos del carro, paré todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Paro lo que estaba haciendo, estaciono el carro y me doy la vuelta, ¿verdad? Y haciendo contacto visual con ella, le digo, lamento mucho lo que pasó hoy. Reconozco que te grité y fue algo que no estuvo bien, ¿verdad? Me disculpo y hago una pausa aquí porque siento que no es necesario ese pedir perdón, pero sí reconocer que lo que hice no me gustó y no estuvo bien y que voy a hacer un esfuerzo porque no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué hace mi hija? Acto seguido, se termina de quitar el cinturón de su silla y se me tira encima. Y entonces nos dimos un abrazo muy fuerte y le dije, te amo. Y no importa cuán enojada esté, nunca voy a dejar de amarte. Y parece que me lo estoy inventando, pero fue real. O sea, literalmente esas palabras le dije. Y cuando se separó de mí, porque estaba como su cara aquí en mi pecho y me estaba abrazando fuerte, cuando se separó de mí, su carita y sus ojos eran otros completamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirte? A través de esos momentos en los que decidimos como adulto reparar, logramos como rewrite el final de ese capítulo, ¿verdad? Ese reescribir, ese permitirnos que el capítulo no se quedó en el momento de quiebre de la relación, sino que realmente reparamos para reconstruir y que realmente eso y que el niño llegue a un momento de seguridad de nuevo, es lo único que le va a permitir internalizar el aprendizaje. Entonces, esto es lo que nos ayuda a que en una futura ocasión reduzcamos un poco, tal vez no por completo, ¿verdad? No vamos a lograr que desaparezcan estos momentos de berrinche, pero logramos que bajen de frecuencia y de intensidad, casi garantizado, ¿verdad?
¿Por qué? Porque nos dimos ese momento de reparar, de realmente reconocer que lo que valoro es el vínculo que hay entre nosotros, ¿verdad? Me llamó la atención lo que dijiste de pedir perdón. ¿Por qué? El último congreso de crianza al que fui, fue así como ese emoji que, ¿verdad? que explota la cabeza. Ajá. Y me pareció fascinante porque yo, incluso en mis redes, había hablado de lo importante que es pedir perdón. Ajá. Y si bien es cierto que decir que lamentamos lo ocurrido, que no es mi mejor versión, lo que acabas de ver, cuando le decimos a un niño, ¿me perdonas? Estamos dándole al niño la responsabilidad de reparar el vínculo, porque está en él la respuesta. Ay, no. Entonces, ¿verdad? Para mí fue así como, entonces es válido reconocer, ¿verdad? Lo lamento, ¿verdad? Lo que hice no estuvo bien, pero esa reparación no depende de un pedir perdón. Puedes pedir perdón, pero realmente lo que importa es... disculpa. Exacto, que protejamos de nuevo el vínculo, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando le pedís perdón a un niño, el niño naturalmente, ¿verdad? O sea, los niños son naturalmente altruistas y tienen una capacidad de perdón que supera la capacidad de cualquier adulto, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué lo hace el niño? Porque lo que más le interesa al niño es tu cariño, es tu amor, es tu seguridad. Entonces, siempre te va a decir que sí te perdona. Es que con eso ahorita es que me dieron ganas de llorar porque era, o sea, como tú decís, tengo el ejemplo perfecto. Valentina se cayó, creo que vieron que tenía la mano enyesada y todo, y fue porque estaba subiendo unos resbaladeros. Mi esposo estaba con ella, o sea, literal, Valentina ya se había tirado como 3 veces y tenían una pelota, estaban jugando con pelota antes. Se le fue la pelota a mi esposo y en lo que mi esposo hizo esto, Valentina se resbaló, se cayó y se quebró la muñeca. Por eso fue que tenía enyesado su Ajá, bracito. que se quebró la muñeca. Entonces, ya te imaginas, mi esposo estaba que se sentía el peor y todo, porque obviamente, ¿verdad? Era el que estaba con ella y terminó enyesada. La cosa es que al otro día o los 2 días, no me recuerdo, en algún momento él le dijo, perdón por dejarte sola, porque te caíste. Pero eso se lo dijo en la mañana, o sea, yo ni estaba presente. Él me contó hasta después cuando Valentina, ahorita os voy a contar. Entonces, eso fue en la mañana, pasó todo el día, y no sé si, o sea, yo le dije a mi esposa, de Valentina se quedó con eso en la cabeza todo el día. Y en la noche, ella le fue a decir buenas noches, y le dijo, perdón por no haberte esperado. Entonces, o sea, mi esposa después me escribió que porque yo estaba durmiendo ateado, me dijo que si había escuchado lo que le dijo Valentina, y le dije que no, y me contó, y fue como... No puedo creer que Valentina se quedó con eso todo el día en la cabeza. O sea, porque literalmente no sé qué hizo ella, o sea, o no sé cómo lo procesó. Obviamente no era como que le estuvieran echando la culpa, pero ella, no sé, asumió que tenía parte de responsabilidad, por así decirlo, en su accidente, ¿verdad? Entonces, sí, es bastante fuerte y con lo que acabas de decir, pues creo que es algo que sí es importante reconocerlo, súper acertado, aprender de eso y pues ya no pedir que alguien disculpe a la otra persona, o sea, que no queden ellos. Ajá. Que realmente la oportunidad de reparar es maravillosa. Y porque lo que realmente queremos rescatar es el vínculo, esa relación que hay entre nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Pero sí es importante que a través del asumir la responsabilidad les enseñemos a ellos, ¿verdad? Y si bien es cierto que existe la posibilidad de reparar, queremos ser preventivos, ¿verdad? De nuevo, esto ya lo dije, queremos ser preventivos más que reactivos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Aprendiendo nosotros qué estrategias nos sirven para autorregularnos, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que me sirve a mí que lo que te sirve a ti, ¿verdad? Entonces, identificar cuáles son nuestras necesidades, qué estrategias vamos a utilizar y hacer como parte de nuestro toolkit, ¿verdad? De nuestro kit de herramientas para atendernos y para autorregularnos, para después nosotros poder corregular, porque realmente lo dice una de mis colegas, Andrea Cabrera, que la mejor estrategia, la mejor herramienta de un niño es un papá saludable, es una mamá saludable, ¿verdad? Una mamá autorregulada que logre saber cómo autorregularse para poder acompañarle, ¿verdad? Entonces, creo que es algo súper interesante porque
la generación de papás de niños pequeños ahorita creo que somos de las primeras generaciones que estamos hablando de romper esos ciclos de los que venimos con una crianza tradicional, ¿verdad? Entonces, esa valentía de decir, no, he identificado que estas son mis áreas de necesidad, que estas son los aspectos que me detonan, que hacen que más fácil me desregule yo, atenderlos para luego, y creo que ese justo es el momento en el que rompemos el ciclo, ¿verdad? Para que luego podamos atender desde una perspectiva más saludable las necesidades de la nueva generación, ¿verdad? Que es la que estamos formando y la que estamos criando ahora. Y eso te iba a decir, cabal, que lo primero para mí es nosotros reconocer que seguimos, o sea, teniendo áreas para mejorar. Y que no porque seamos papás, como nos decían antes, es que soy tu papá, entonces esa es la razón de, ¿por qué no? Sí. Entonces, nosotros reconocer, trabajar en nosotros, y si no está en nuestras posibilidades, o sea, o no sabemos cómo hacerlo, pues también pedir ayuda. Porque también está la creencia antigua de que si uno decía, es que voy al psicólogo, o es que necesito ayuda de un profesional, era porque estabas loco. Sí, y cuando caemos en la realización de que estamos formando personitas, estamos realmente formando seres humanos, es fuerte, es una responsabilidad fuerte que conlleva muchísimas cosas, pero creo que algo súper importante y que me hizo, de lo que decías, me hizo pensar en una de las mejores estrategias que yo he aprendido. Las siglas son en inglés y ahorita voy a traducir, es AVP, que es Acknowledge, Validate, Permit, que creo que realmente en eso resume mucho de lo que conlleva una experiencia emocional, ¿verdad? Tanto del adulto como del niño, y que creo que como adultos que estamos asumiendo la responsabilidad y que reconocemos que debemos de reconocer esa emoción, de validarla y de permitirnos, porque a veces, muchas veces el obstáculo es que no nos damos el permiso de, ¿verdad? Y como adultos también tenemos emociones, también tenemos detonantes y necesitamos permitirnos eso porque solo a través de ese reconocimiento, validación y de permitirnos, podemos atenderlo. Si no, no sabemos qué atender. Ajá. Y si no lo sabemos hacer nosotros, menos lo vas a saber hacer un niño que ya sabemos que igual su cerebro y todo lo que conlleva no está listo. Y con eso también está la parte, para mí, como de que muchos papás o muchos adultos, porque no solo son los papás, sino que los que están con los niños, creen que, como tú decías, que te preguntan, mira, pero es que a qué edad tal cosa. O sea, entonces, no, está muy chiquito o todavía no habla bien, entonces no me va a entender si yo le digo, entiendo que estás enojado, por ejemplo. La pregunta entonces sería que si hay algún lenguaje que sea como mejor utilizar, por ejemplo, con niños de 1 y 2 años o menores, para explicarle, por ejemplo, sé que estás enojado porque querías un dulce, pero tal cosa. O si desde el inicio tal cual se les dice, o cómo es la mejor manera de hablar con ellos. Mira, si bien es cierto que cuando hablamos de desarrollo, hay periodos, a mí me encanta el término de periodos sensitivos, o sea, sí hay momentos en el desarrollo que son más óptimos para desarrollar ciertas destrezas, pero lo importante con los niños es que son esponjitas y todo lo absorben, y todo ese conocimiento previo es el que se va a activar cuando necesiten reaccionar a ciertas cosas. Entonces, no se trata de esperarnos hasta que llegue el periodo sensitivo, sino que empezar a estimular, ¿verdad? Empezar a dar información por poquitos, ¿verdad? En lo que sea apropiado de acuerdo a su edad, para que cuando lleguen los momentos en el que el periodo sensitivo se activa, puedan utilizar todo eso que ya les dimos desde antes. ¿Y por qué? Porque realmente es óptimo esa estimulación, ¿verdad? No por nada la estimulación temprana fue un boom cuando empezó a sonar, ¿verdad? Es importante que mientras más estimulación haya, más herramientas, más conocimiento previo va a tener para activar un chiquito, ¿verdad? Yo te he dado, más de los ejemplos que te he dado son de mi hija grande, porque realmente con ella hemos ido aprendiendo en el camino y ha sido súper interesante cómo hemos visto que con nuestra segunda hija todo se va dando como de forma más natural, como que nos sale más fluido, ¿verdad? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque nosotros empezamos con todo el tema de vocabulario emocional con mi hija grande cuando ella tenía más o menos 4 años, ¿verdad? Estaba cerca de o acababa de cumplir 4 años. Mi chiquita tenía año y pico. Y
me llamó muchísimo la atención ver cómo lo absorbió rapidísimo. Entonces ella, para los 2 años que ya hablaba de forma fluida, me podía decir, mami, I'm happy, ¿verdad? Me siento enojada. O por ejemplo, cuando todavía no hablaba, nosotros creamos en la casa un rincón de la calma. Y ella solita, yo no lo podía creer, o sea, una pulguita de 2 años se iba sin decirme nada a su rincón de la calma, a buscar un momentito como de sentirse segura, ¿verdad? En su cojincito, con su colchita, se iba a su rincón de la calma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ambiente está preparado, porque el lenguaje ha sido introducido, ¿verdad? Entonces, ahora que tiene 4 años, es una niña que es capaz de decirme de una forma muy bien articulada, mami, estoy enojada, mami, estoy triste, mami, extraño a papi, ¿verdad? Todo este tipo de vocabulario que fue introducido tan temprano, ella ahora lo utiliza de una forma súper natural. ¿Por qué? Porque es una esponjita que todo lo absorbió en su momento y ahorita ya lo puede implementar y utilizar porque es un recurso interno que ya tiene. Y con eso que decías ahorita del rincón de la calma, si nos puedes contar un poquito más cómo lo manejan, porque yo, o sea, estoy casi segura que tú vas a ir por otra línea, pero yo sí estoy en contra del timeout. Sí. Ajá. De que la gente crea que eso, o sea, sí tenemos que estar conscientes de que hay un momento en el que todos estamos tan abrumados que es mejor separarnos, respirar y calmarnos y ya después hablar, retomar y reparar la situación. Pero yo sí estoy en contra de la gente que dice, te vas al timeout porque ahí tú tenés que calmarte y viendo la pared y no me hables hasta que tú vengas y me vengas a pedir disculpas, por ejemplo. Ajá. Porque va completamente opuesta a una regulación o allá a resultados como favorables, por así decirlo, para todos en la familia. Ajá, correcto. Ajá. Sí, la verdad es que el timeout es un concepto que se ha venido desmintiendo bastante últimamente. Fue introducido hace bastante tiempo, que en su momento dio una respuesta a una necesidad contextual, digamos, pero realmente los estudios más recientes lo que nos han enseñado es que el timeout lo único que le enseña al niño es que no sé cómo manejarte, ¿verdad? No sé qué hacer contigo. Ese es el único mensaje que le manda al niño, ¿verdad? Y entonces tenemos a un niño que se siente abrumado, que no sabe qué hacer con esa emoción, con ese desborde, y encima está solo, ¿verdad? Y volvemos a la culpa, ¿o no? Exacto. A decirle al niño, tú provocaste esto, por eso estás aquí. Exacto, ajá. Entonces, en mi casa, como manejamos el rincón de la calma, es que creamos un espacio en nuestro hogar. Ahorita lo tenemos en el cuarto de juego de las niñas. Es una esquinita que tiene un cojín acogedor y que tiene a la par una canastita con libros, con vocabulario sobre emociones, ¿verdad? Tiene unas flashcards que les ayudan a identificar sus emociones y ha variado con el tiempo, ¿verdad? Lo que se encuentra en esa canastita, conforme han ido creciendo mis hijas, ha ido cambiando, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es interesante porque al principio, como adulto, le vas a enseñar al niño en qué momento lo necesita, ¿verdad? Porque le estás diciendo, ahorita tu emoción está desbordada, necesitas un momento como para volver a encontrar tu centro, para como recogerte y sentirte en calma, ¿verdad? Entonces hay un espacio en el que puedes hacer eso. La clave aquí es decirle al niño, yo estoy contigo. Yo te acompaño. Entonces, ¿cómo lo manejamos en mi casa? Por ejemplo, como te estaba hablando de mi hija pequeña ya es capaz de decirnos, necesito ir ahí, ¿verdad? Entonces ya estamos en ese momento en el que ella dice, necesito ir a mi calm corner. Entonces le digo, te acompaño. Entonces, a veces varía un poco, a veces le pregunto, ¿quieres que me quede contigo? Y entonces me dice sí y me siento a la par. Y es interesante porque si regresamos al concepto de fix it, hay personas que creerían que tenemos que hacer algo en ese momento, pero solo tu presencia en calma es acción suficiente para que tu hijo se corregule. Entonces le pregunto, ¿necesitas que te acompañe? Si me dice que sí, me quedo con ella. Y cuando ya la vea que su respiración está bajando, que por ejemplo ya abrazó su colchita y ya no está llorando, verá como que noto estas visual cues, ya le pregunto, ¿quieres que leamos un libro? ¿Me quieres enseñar o decir cómo te sientes? Entonces ya ella agarra, por ejemplo, tenemos unos muñequitos de madera que tienen diferentes caritas, entonces ella ya agarra uno y me dice, me siento así. O si no, agarramos las flashcards y me dice, me siento así. O por ejemplo, a veces tenemos unos libros que hablan de las diferentes emociones y ella busca la emoción que está experimentando en ese momento. Hay otros momentos en los que me dice, no, quiero estar sola. Entonces, punto clave aquí es le digo, ok,
te dejo sola, pero voy a regresar a revisarte. Voy a regresar en un minuto a ver cómo estás, ¿verdad? Entonces no le dejamos solo, sino que damos ese momento, que justo era lo que tú decías. A veces necesitamos un momento a solas y luego ya podamos interactuar. Entonces le digo, ok, voy a estar aquí afuera y en un momentito vengo a revisarte. En un momentito vengo a ver cómo estás y regreso, porque eso es otra cosa. Como mamás, en eso, o sea, salgo del cuarto y entonces me pongo a recoger la ropa sucia y lo que sea. No. O sea, en ese momento seguimos presentes y estoy pendiente que en un minuto voy a regresar a ver cómo está. Entonces, este proceso de acompañamiento bota completamente el concepto de time out, ¿verdad? El tú allá y ahí te ves y mira qué haces con tus emociones, sino que estamos enfocados en ese acompañamiento desde el amor y desde la salud, ¿verdad? El entender que está bien que estés experimentando esta emoción interna y la podemos acompañar. Y ahora si fuera una situación en público, porque es en la casa, ¿verdad? Tenemos el tiempo y todo. Si fuera en público, si nos puedes dar un ejemplo de cómo manejar un desborde. Súper. Cuando llega a este punto en el que son gritos, o sea, realmente es una pataleta. Por ejemplo, con mi hija grande sí hubo momentos en los que la tuve que levantar y nos fuimos al carro. O, por ejemplo, estamos en la casa de los abuelitos y entonces la levanto, la cargo y nos vamos a las gradas de afuera o al jardín de afuera. Pero es importante que encontremos un espacio en el que estemos a solas para poder otra vez conectar, ¿verdad? Porque esa necesidad de conexión es vital para la autorregulación y la corregulación y poder entonces plantear algunas herramientas. Pero entonces, por ejemplo, si vamos a un momento de estamos en el centro comercial, creo que es importante y es súper difícil porque es retador, ¿verdad? O sea, estás en un centro comercial, en una tienda donde hay mucha gente, donde hay personas que te están viendo, donde hay luces, donde hay sonidos, donde hay temperatura que cambia, ¿verdad? Ya sea con aire acondicionado o falta de aire acondicionado. Entonces, creo que es muy importante regresar al cuerpo, ¿verdad? Entonces, para eso, tu hijo chiquito va a necesitar tu presencia. Entonces, es importante, como se ve en las películas, así, ponerle pausa. O sea, le pones pausa al momento y buscas conectar. Entonces, una de las estrategias más accesibles que tenemos para conectar con nuestros hijos es el contacto visual. Entonces, te bajas a su nivel, haces contacto visual, que a un niño en desborde puede ser que esté, o sea, la pataleta le lleve a que le cueste establecer ese contacto visual, pero buscas el contacto visual, que es un recurso súper accesible, y entonces le abrazas y le dices, estás lo que sea la emoción que esté experimentando en ese momento. Y dependiendo, si hay una necesidad de seguridad, establecemos la necesidad de seguridad primero, ¿verdad? Entonces, mi responsabilidad es mantenerte seguro y eso quiere decir que ahorita vamos a salir de la tienda. Entonces, le cargas, puede ser que siga llorando y pataleando, le cargas, salen de la tienda y te sientas un momento con él, ¿verdad? Entonces, respiremos profundo, ¿verdad? Y ya puedes empezar a utilizar algunas de las otras estrategias, ¿verdad? Pero sí creo que es importante que paremos el momento, ¿verdad? Porque si no, solo sigue escalando con todos los elementos que hay en el entorno. Que nuestra prioridad sea el hijo y no si ya nos tocaba pagar o si me van a quitar una blusa, X cosa. O sea, sí, y es difícil. Y vale, o sea, se vale reconocernos y decir, ay, qué rabia, estoy a 2 personas y la cola es de 30, ¿verdad? Pero sí, correcto. O sea, lo importante es lograr atender y dar prioridad a la necesidad que estamos viendo, porque si no, el comportamiento nos va a seguir diciendo que necesita atención. Y es que ahí va a seguir escalando, o sea, el niño tal vez ya empezó a llorar, pero si nos importa más la cola, entonces después va a empezar a gritar y después se va a tirar al piso y después nosotros vamos a terminar gritando y todo va a ser peor a tomarnos 5 minutos y regresar. Así es. Y creo que pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Reconocernos que qué frustración, qué enojo, que tengo que atender esto ahorita. Respiro. Otro recurso que tenemos súper accesible, ¿verdad? Nuestra respiración. Y entonces atiendo, ¿verdad? Hago un momento de pausa. Lo que sea que estoy haciendo, se puede poner en pausa para atender esa necesidad de un niño que es quien necesita de un adulto regulado. Y pues solo si podemos cerrar, que le dieras algún consejo, si tienes algún consejo puntual, o también estaba pensando que si tienes algún libro o alguna herramienta que tú creas que les va a beneficiar mucho a las familias para que trabajen en toda esta parte de acompañar los desbordes emocionales de nuestros hijos, y si les puedes recordar cómo te encuentran en Instagram. Creo que lo primero es reconocer que hoy en día tenemos muchísimos recursos disponibles. Entonces, me gustaría primero que nada invitarles
a mantener siempre la curiosidad despierta, o sea, realmente empezar por preguntarnos, ¿verdad? Cuestionarnos muchísimas cosas para poder ir encontrando los recursos que vayan solventando esa curiosidad. Pero si hablamos del tema específico del día de hoy, creo que es súper importante que primero nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestras necesidades como adulto para poderlas atender, y para eso necesitamos conocernos, ¿verdad? Entonces un proceso de autoconocimiento, de realmente un compromiso con nosotros mismos, de saber reconocernos, de regresar a nosotros, a nuestro centro, para luego poder ir determinando y ustedes van a ir viendo que solitas nuestras acciones se van alineando a lo que vamos encontrando cuando nos damos a la tarea de autoconocernos, ¿verdad? A veces ese proceso se puede hacer en solitario, a veces asistir a terapia ayuda, a veces hablarlo con alguien, ¿verdad? Nos ayuda a irnos conociendo un poquito más. Entonces empezar por el autoconocimiento, por el autocuidado, creo que es el primer paso. Y luego creo que algo muy importante que pocas veces hacemos es sentarnos como familia y definir cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos alcanzar como familia, tener estas conversaciones con nuestra pareja, si ya tienen hijos grandes y nos están escuchando, sentarnos también con nuestros hijos y hacerlos parte de la conversación. ¿Por qué? Porque esos principios se vuelven parte de toda nuestra cognición, ¿verdad? Entonces, cuando eso va alineado con la autorregulación emocional, es que el resultado se vuelve el poder atender las situaciones que pasan en la vida de forma saludable. Entonces, creo que con eso los quiero dejar, ¿verdad? El alinear nuestros principios y valores con una regulación emocional saludable nos permiten atender de forma saludable lo que pasa en nuestra vida. Y de nuevo, mantener la curiosidad siempre despierta, porque es lo que nos va a permitir accesar recursos que tenemos disponibles ahora en cualquier lugar. Si necesitan ponerse en contacto conmigo, me pueden encontrar en Instagram como The Parenting Journey GT. Ahí podemos seguir este tipo de conversaciones, y si tienen alguna situación un poco más puntual, podemos irlo platicando y poder irles ayudando y encaminando a encontrar los recursos que más se adapten a la necesidad o circunstancia que están viviendo. Gracias, Analu. Entonces yo cierro y añadiendo a lo que ella decía, yo los invito a que se animen a desaprender lo que muchas veces traemos desde chiquitos, que ahorita pues por muchas cosas ya no nos hacen sentido, que nos animemos a enfocarnos en que nuestra familia somos la pareja, los hijos y nosotros, y que por ellos y por nosotros tenemos que velar, y que rompamos esquemas, que nos animemos a cambiar, a intentar cosas nuevas según lo que nos hace ahora sí sentido y lo que queremos para nuestra familia. Y creo que eso es lo más valioso, estar para nosotros y con nosotros, porque al final yo he comprobado que eso es lo único que nos queda. Entonces espero que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido muchísimo, y también que nos sigan en Instagram como hello.momlight, y seguimos platicando en el próximo episodio.